Cumplir 15 años es un momento muy especial para toda adolescente, pero para Tatiana Benítez es un sueño que no sabía si iba a poder cumplir. 8 años después de haberse sometido a un trasplante de corazón, hoy la joven festejó su día rodeada de sus afectos y en compañía de los médicos que la trataron. Cuando tenía 7 años, la severa condición cardíaca que padecía llevaba a los médicos a dudar si Tatiana Benítez llegaría a cumplir 8 años si no recibía un trasplante de corazón. Contra todo pronóstico, una familia que optó por la donación de órganos hizo posible que Tatiana pueda recibir el trasplante que le cambiaría la vida. Hoy, ella cumple 15 años y el plantel del Centro Médico Bautista, donde fue operada, festejó con la paciente convertida en una joven saludable, con sueños y aficiones. Hago deportes, voy al colegio, ayudo a mis padres, practico golf. ¿Y te estás preparando para eso? Sí, ahora después de 15, después de todo esto, me voy a mi práctica. Después de todo lo vivido, sus padres no ocultaron su emoción al poder compartir con Tatiana este momento, que años atrás incluso dudaron que llegaría. En todos estos días que he visto las preparaciones en la casa, el tema de los centros de mesa, todos esos arreglos que se hacen, dije, me paré así, nos detuvimos con su madre y dijimos, wow, era tan difícil ver esto y ahora estamos allí. Como la de Tatiana, varias vidas ya fueron salvadas gracias a los trasplantes realizados en sanatorios privados en convenio con el Ministerio de Salud, a pesar de las limitaciones en cuanto a donación de órganos, que si bien aumentó sigue siendo insuficiente, así como el presupuesto para realizar más procedimientos. El costo del implante, o sea, de la extracción del implante, está evaluado, no sabemos si eso es un dato preciso, en 150 millones de guaraníes, todo el proceso, ¿verdad? El ministerio paga esa suma a la institución que lo haga, pero esta institución que lo hace puede ser que gaste más, pero ese gasto de más entra como una responsabilidad social de esta empresa. Tatiana es hoy en día una férrea promotora de la donación de órganos, por ser el ejemplo de que donar es salvar vidas. Sí, ustedes me ven acá, a mí, yo estoy feliz, en serio. Todo eso fue gracias a la donación de órganos y al trasplante. Para mí esto no tiene precio, es inexplicable lo que siento ahora mismo, estoy tan feliz.